Enigmas médicos. En el invierno de 1998, Alan y Helen Smith estaban ansiosos por mudarse a su casa nueva en las afueras de Birmingham, Alabama. Teníamos dos hijos, Taylor, que tenía 7 años en ese momento, y Milash, que tenía 6 meses. Helen estaba muy ocupada cuidando a los niños, mientras Alan pasaba los días concentrado en sus estudios para graduarse. Helen pasaba mucho tiempo sola en la casa cuidando a los niños. Entonces recibimos una gran sorpresa. Quedé sorprendida al darme cuenta de que estaba embarazada por 3ª vez. Me preocupé porque ya estaba muy ocupada con mis 2 hijos. Una vez que se nos pasó la sorpresa, comenzamos con las preparaciones y los planes para recibir a la beba. El 5 de octubre de 1998 entré en trabajo de parto. Llegamos al hospital cerca de las 11 y a las 11:21 Julia ya había nacido. Su parto fue mucho más rápido que los anteriores. El doctor me la entregó de inmediato. Tenía 10 dedos en pies y manos. Todo parecía perfecto. Pero a medida que comencé a revisarla, me di cuenta de que tenía lunares morados en el rostro, en el cuello y en su torso. Parecía que tuviera arándanos repartidos en el cuerpo. Y cuando la di vuelta, me di cuenta de inmediato que tenía moretones desde el cuello y hasta los glúteos. Estábamos muy preocupados, no podíamos creer lo que veíamos. Alarmados, Helen y Alan le preguntaron al médico por qué Julia tenía esas marcas extrañas. Él nos explicó que era común que existieran algunos traumatismos en los recién nacidos al pasar por el canal de parto. Nos dijo que había nacido muy rápidamente, por eso podría haberse golpeado con lo que encontró en el camino. Los doctores no estaban preocupados por los moretones, así que nos dieron el alta y nos fuimos a casa. Durante las semanas que siguieron, ella parecía estar muy bien. Todos los moretones parecían estar cicatrizados correctamente. Pero no pasa mucho tiempo hasta que Helen hace un descubrimiento aterrador. Cuando Julia tenía 3 semanas, estaba por cambiarle los pañales y vi que tenía marcas en el torso y en la zona de las costillas parecidas a los dedos de una mano. Me asusté mucho. Nunca había visto algo igual en un bebé. Me di cuenta de que la única forma en la que podría haber obtenido esas marcas era cuando yo la levantaba. Sabía que yo no la manipulaba de manera violenta, así que algo no estaba nada bien en Julia. Yo estaba en Birmingham, a 50 kilómetros de distancia, así que le dije a Helen que la llevara a Julia al pediatra más cercano. Estaba preocupado de que fuera algo más que traumatismos por el parto. El médico me preguntó si a alguien en nuestra familia se le marcaba la piel fácilmente y le dije que yo tenía antecedentes de haberme marcado la piel con facilidad. Él me explicó que ella probablemente había heredado eso de mí y que debíamos ser más cuidadosos al manipularla. No pareció preocupado porque todo lo demás en la beba era normal. Yo le creí, él era médico. Pero una semana después, mientras Helen baña a Julia, ve algo que la deja paralizada. Me di cuenta de que tenía un moretón circular en la base del pie. A medida que seguí bañándola, noté otro similar dentro de la oreja. Era muy extraño porque ella no caminaba, ni siquiera gateaba. Decidida a saber qué sucede con su beba, Helen contacta a un pediatra nuevo. Revisó a Julia y me ordenó un estudio de sangre. Quería ver el recuento de plaquetas para ver si tenía alguna de las enfermedades más fáciles de reconocer por sangre y que son genéticas. El médico sospecha que Julia puede tener púrpura trombocitopénica idiopática, una enfermedad en la que el cuerpo no produce plaquetas suficientes, un tipo de glóbulo esencial para el proceso de coagulación. Esperar era terrible. Solo quería una respuesta, pero los resultados mostraron que todo estaba bien. El recuento de plaquetas de Julia era normal. El médico creyó que Helen estaba exagerando.
Me dijo que yo tenía la crisis nerviosa de las madres primerizas, pero Julia no era mi primer bebé. Ya había tenido 2 hijos más y nunca había tenido ese problema. Me frustró un poco que me despidiera tan rápidamente, pero no sabía qué hacer en ese momento más que proteger a Julia todo lo posible. En cada lugar que ella usaba en la casa, ya sea la cuna, el cargador del bebé, el asiento para el auto, me aseguré de que hubiera una buena protección. Cuando la sujetaba en el auto, le colocaba una manta entre su cuerpo y los lados para evitar que se rozara. Después repetía el proceso alrededor de las piernas de manera tal que quedara dentro de un tubo de manta que la separaba del asiento. Lo hacía para asegurarme de que no hubiera forma de que su cuerpo entrara en contacto con ninguna superficie dura. Dupliqué la protección que tenía en la cuna para sentirme tranquila de que así tuviera la contención que necesitaba. Era muy cuidadosa al envolver a Julia. La envolvía en mantas para así evitar que le quedaran moretones debido a la manipulación. Quería asegurarme de que nada de lo que yo hiciera le provocara un daño o un dolor. Trataba a Julia como si fuera un huevo muy frágil. Si hubiera podido meterla en una burbuja, lo habría hecho. La parte más difícil era mantener alejado a su hermano de 16 meses para evitar que la lastimara. Si el simple hecho de sostenerla suavemente le causaba un moretón, ¿qué podría pasarle si él la golpeaba accidentalmente con un muñeco? Era muy difícil porque es algo poco natural mantener separados a los hermanos. Además, él tenía mucha curiosidad por su hermana nueva. Durante los meses siguientes, Julia alcanza todos los objetivos sin problemas. Pero cuanto más activa se vuelve, más parece estar dañándose a sí misma. Comenzó a gatear por el suelo, y en particular sus manos y rodillas siempre estaban llenas de moretones. En esa época tenía un promedio de al menos 10 moretones en el cuerpo, y era mucho para una beba de 5 meses. Recuerdo mirar a Julia y de que Helen hiciera el comentario de que parecía un leopardo con tantas manchas. Pero ella no parecía sentir dolor. Era una beba muy feliz y sonreía todo el tiempo. Era algo muy extraño. Muy confundida, Helen se preocupa cada vez más después de un horrible incidente mientras hacía las compras. Recuerdo que una mujer se acercó y nos dijo: ¡qué beba tan hermosa! Una vez que vio los moretones de Julia, me dirigió una mirada muy fría y se alejó. Me di cuenta de que la gente pensaba que yo abusaba de mi hija. Eso me rompió el corazón. Asustada y sin tener la seguridad de qué hacer, Helen pide apoyo. Lleva a sus hijos a visitar a sus abuelos en Augusta, Georgia. Vi los moretones y me di cuenta por lo que estaba pasando, Helen. Ella me los había descrito, pero verlos fue terrible. Probablemente cerca del 60% del cuerpo de Julia tenía moretones. Pero Anne y Helen no saben que lo peor aún está por venir para la pequeña Julia de 6 meses. En la primera noche de visita a lo de mis padres, me desperté porque Julia estaba llorando. La levanté y sentí que estaba mojada. Cuando encendí la luz fue mi peor pesadilla. Parecía una película de terror. Tenía todo el cabello ensangrentado, todo el rostro cubierto de sangre. La ropa estaba toda manchada. Yo estaba aterrorizada. A medida que la limpiábamos, no podíamos encontrar el lugar de donde salía la sangre, hasta que terminamos de limpiarle el rostro y nos dimos cuenta de que toda esa sangre había salido de un pequeño rasguño que se había provocado en el rostro. Llegamos a la sala de emergencias y el médico revisó a Julia. Esperábamos que alguien nos diera alguna respuesta. Le hizo una revisión general y escuchó la historia por la cual había pasado desde el principio. El médico sospechaba que podía tener un desorden en la sangre llamado la enfermedad de von Willebrand y pidió un estudio de sangre.
La enfermedad de von Willebrand es un desorden común en el cual al cuerpo le falta un factor importante para la coagulación. Es fácil de manejar y se trata con medicación. Necesitaba saber qué estaba pasando. De algún modo quería que fuera eso. Es muy duro no saber contra qué se está luchando. 2 horas después, el médico regresa con los resultados. Regresó y nos dijo que no era la enfermedad de von Willebrand. Su hemoglobina era buena y todo estaba bien, así que no sabía qué era lo que tenía. Eso nos dejó de nuevo sin respuesta. Helen estaba devastada. Sentí que la gente pensaba que yo estaba histérica y exageraba, y yo sabía que no era así. No sabíamos qué estaba pasando. Desesperadas por descubrir qué sucedía, Helen y Ann deciden hacerse cargo de la situación. Yo trabajaba en un laboratorio médico en el cual hacían análisis avanzados de sangre. Estaban trabajando en un estudio sobre coagulación que era más amplio que el de los laboratorios comunes, y a Julia todavía no le habían hecho ese estudio. Al día siguiente, llevaron a Julia al laboratorio para que los compañeros de Ann pudieran hacerle el estudio. Los resultados demostraron que las plaquetas de Julia no funcionaban normalmente. Ese estudio no especificaba qué era exactamente lo que tenía la beba, pero al menos sabíamos que estábamos en el camino indicado. Estábamos en una búsqueda desesperada de un pediatra hematólogo que supiera qué era lo que tenía Julia. En ese momento nos recomendaron al Dr. Lightsey, quien trabajaba en la clínica pediátrica de hematología. En solo horas, Alan coordinó una visita al Dr. Alton Lightsey.